Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Hola, sean todos bienvenidos nuevamente al canal de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Yo soy Iri de Díaz y es un placer para mí poder compartir con ustedes hoy un mensaje de la palabra de Dios. Nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestra querida Iglesia Getsemaní y es a través de los medios digitales como hemos podido seguir manteniendo la comunión con todos ustedes. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñame a orar. Padre Celestial, que estás en las alturas, te reconocemos, Señor, como el Dios soberano y el Dios todopoderoso. Estamos tan agradecidos por el milagro de la vida. Gracias por la salud, gracias porque podemos ver a nuestras familias con bien y gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, y podemos estar siendo alimentados a través de estos mensajes. Espíritu Santo, toma el control de este servicio, de esta reunión, y que sea la palabra sazonada y la palabra indicada para el corazón de mis hermanos y de todos aquellos que escuchen este mensaje. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En Cristo Jesús es que hemos pedido todo. Amén. Bueno, el tema del que vamos a compartir el día de hoy lo he titulado Una hora con Jesús. Una hora con Jesús. O sea, 60 minutos. Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 4:13. Acompáñame a buscarlo, si no lo tienes a la mano, si no tienes tu celular, tu iPad, tu Biblia, escúchalo entonces. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este es el texto base. Pedro y Juan, hombres sin letras y del vulgo, es decir, personas comunes, personas ordinarias, personas sin letras, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Imaginemos esta escena. Estaba el concilio. El concilio se integraba de sacerdotes, de maestros, de gobernadores, de escribas, de personas muy importantes, es decir, personas muy sabias. Ellos conformaban el concilio. Pues estas personas se quedaron maravillados y reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Pues orar, queridos hermanos o queridos amigos que nos escuchan, orar es pasar tiempo con Jesús. Así de simple. Orar es pasar tiempo con Jesús. Cuando pasamos tiempo con Él, a través de la oración o de la lectura de la Biblia o de la búsqueda a través del Espíritu Santo, es entonces cuando nosotros somos fortalecidos, es cuando vemos un cambio, una transformación. Por eso es que el concilio decía, pero ¿cómo es posible si son hombres sin letras? Y estaban maravillados, pero porque ellos habían pasado tiempo con Jesús. Y la pregunta que yo tengo para todos ustedes el día de hoy es la siguiente. ¿Qué efectos están produciendo en ustedes el pasar tiempo con estas personas que son su círculo íntimo? Todos tenemos 5 o 6 personas que representan este círculo íntimo. Son esas personas con las que más convivimos. En nuestro caso pueden ser nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros tíos, primos, quizás alguna persona del trabajo, conforme este círculo íntimo. Cuando tú pasas tiempo con estas personas, ellos pueden influenciarte para bien o pueden influenciarte para mal. Terminamos a veces siendo como estas personas, las personas que nos rodean. En mi experiencia yo quiero platicarles que desde muy niña guardo muchos recuerdos muy hermosos de mis viajes a Veracruz.
yo pasaba la mayor parte del tiempo con mis tíos, con mis primos de Veracruz, y llegábamos, y ellos, aparte de otros oficios, son pescadores, son expertos en la materia. Entonces, yo llegaba y los observaba que salían muy temprano a echar las redes. Se iban en las lanchas, incluso pasaban a veces toda la noche pescando. Y lo que más me gustaba es que cuando ya decían, ahí vienen, ahí se observan, y veía yo el mar, veía que venían mis tíos, y decía, ay, voy a ver la pesca del día. Entonces llegaban, bajaban la red, y podía ver todos los peces de ese día, ¿no? De la captura de ese día. Y después ahí mismo los limpiaban. Estaban en la playa, ahí mismo los limpiaban y después los cocinaban con leña. Imagínense esos recuerdos, así toda mi infancia. Entonces, yo pasaba mucho tiempo con ellos. Aprendí a respetar el mar, porque pues el mar, imagínense, es inmenso. A veces ellos pasaban toda la noche pescando. O sea, pescar es una actividad de gente valiente. Porque imagínate en la noche que no se ve absolutamente nada y escuchar el mar y los animales que hay. Y aparte pues eran excelentes nadadores. Todas esas experiencias marcaron mi vida. Yo entendía cómo era su trabajo y lo valoraba y lo respetaba. Gracias a ellos aprendí a valorar los recursos que nos ofrece el mar. A mí me encanta ir a la playa, es uno de mis lugares favoritos. ¿Por qué? Porque de niña pasé mucho tiempo ahí. El círculo de influencia en este caso fueron mis tíos y mis primos. Y yo llegaba a pensar como ellos y entendía las pláticas y vivía el momento de la pesca. Entonces, cuando yo leí, imagínense, cuando yo leí Mateo 4:18, yo recuerdo que sentí hasta palpitaciones. Fue un momento muy especial. Recuerden que yo vengo del mundo, por decirlo así, ¿verdad? Yo conocí a Jesús a los 15 años en esta congregación, entonces lo primero que yo leía fueron los evangelios, las historias, me gustaba mucho. Y cuando yo leí Mateo 4:18, lo vamos a buscar, ayúdame a buscarlo y si no, escúchalo atentamente. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, o sea, estaban pescando, porque eran pescadores. Y el 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Imagínense lo que yo sentí cuando leí esta historia bíblica. El evangelio cobró vida para mí en ese momento, porque estaban hablando de pescadores, estaban hablando de echar las redes, estaban hablando de una pesca milagrosa. Entonces yo decía, wow, y cuando iba a Veracruz yo hablaba con mis tíos y les decía, es que Jesús nos ama a todos, es que Jesús hizo este milagro, hubo una pesca milagrosa y ustedes también son pescadores. Entonces era un idioma que yo fácilmente entendía, porque yo crecí en ese ambiente. Y me volví como ellos, ¿verdad? Yo entendía todo esto. Entonces, en ese momento es que el evangelio cobra vida para mí. Yo sin saberlo estaba siendo formada por Dios. En todo este tiempo que estuve alejada, yo estaba siendo formada. En ese ambiente en el que yo crecí, Dios me estaba preparando para que en ese momento, cuando ya iba a ser revelado el mensaje de salvación para mi vida, iba a ser más impactante porque estaba involucrado el contexto en donde yo crecí. Por el lado de mis tíos paternos, yo recuerdo que mis abuelos tenían una mesa gigante y se sentaban todos mis tíos a debatir, porque resulta que todos son maestros, ya sea de primaria, de secundaria, de prepa o de universidad, todos son maestros. Yo desde pequeña entendí cuál era mi profesión, mi vocación. Yo tenía muy en claro que quería ser maestra, dedicarme a la docencia. ¿Y por qué? Porque mi círculo íntimo, estas personas que representan tu círculo íntimo de influencia, estaban formándome desde niña. Entonces ahí eran pláticas de por qué es importante la educación,
la empatía que tenemos que tener siempre con nuestros alumnos, el trato sutil y respetuoso que debemos de darle siempre a los maestros y a los padres de familia, la responsabilidad que conlleva dar clases, todo esto. Y pasaban horas y horas y horas en el debate de los propósitos de la educación. Y yo siento que esto pasa en todas las familias, ¿verdad? Los que son arquitectos, los que son abogados, todo esto sucede. Pero tú sin darte cuenta estás siendo formado, estás siendo influenciado por estas personas que conforman parte de tu círculo íntimo de influencia. Entonces, cuando yo leo en Mateo 23:8, de plano se dije, wow, ¿no? El evangelio cobraba vida. Cada vez que iba yo avanzando en el conocimiento y creciendo espiritualmente, el evangelio cobraba vida. Y todas esas experiencias que yo vivía de niña hicieron que el entendimiento fuera más fácil, que la aceptación fuera más fácil, porque el evangelio está lleno de misterios, difíciles a veces de comprender. Entonces, acompáñame a Mateo 23:8. Aquí lo voy a buscar rápidamente. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces yo dije, wow, Jesús es el maestro por excelencia, es el rabí por excelencia, y me sentía más identificada todavía. Cuando leía acerca de las parábolas, cuando leía acerca de cómo transmitía el mensaje de salvación. Las parábolas es un excelente método de enseñanza para transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque los sermones de Jesús no eran aburridos, no eran pretenciosos, no eran, pues eran más que nada prácticos, ¿verdad? Involucraban el contexto de las personas a las que iban dirigidos. Jesús usaba muchísimos ejemplos, vivencias, pero de la vida real de ellos. Y es ahí cuando el mensaje cobra vida, cuando el mensaje cobra importancia. Jesús era un excelente maestro. Entonces imagínense, cuando yo seguía leyendo estas historias, estos círculos de influencia fueron muy importantes para mí, me formaron. Y sin saber, estaba yo aprendiendo de fe, ¿verdad? Porque se necesita fe para salir en la noche al mar, con todos los peligros, y tener esa esperanza de que vas a regresar con una buena pesca. Desde pequeña aprendí entonces la fe, el valor de la fe, y que Jesús es el maestro por excelencia. Entonces estaba yo, pero bueno, rendida en los brazos de Jesús. Me enamoró desde el primer momento que yo le conocí, y doy gracias a Él por haberme salvado. Así como estas personas trajeron estas influencias positivas para mi vida, también hay personas que hacen todo lo contrario. De ahí la importancia de seleccionar muy bien las personas con las que nos rodeamos, a quien les confiamos nuestros asuntos, a quien les pedimos consejería. Estos círculos de influencia pueden ser positivos o negativos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que para ellos lo más importante es el valor adquisitivo? Es decir, ¿cuánto tienes, cuánto vales? O esas personas que sin pensarlo 2 veces emiten sus juicios y sus críticas. Yo leí por ahí en un libro que dice, una frase que dice, nuestras opiniones son como el ombligo. Yo dije, ay, bueno, qué interesante. Tu opinión es como tu ombligo. Todos tenemos uno, pero no lo andamos enseñando así nada más porque sí, ¿verdad? Es algo muy nuestro, es algo muy personal, hasta muy íntimo, ¿verdad? Es así como tenemos que meditar cuando tengamos que dar nuestra opinión, porque las palabras al viento son muy peligrosas, ¿verdad? Así que demos nuestra opinión siempre y cuando nos las pidan. Seamos muy cuidadosos en este aspecto. Y les decía, hay personas que son muy conflictivas, que estás con ellos 5 minutos y te estresan, ¿verdad? Yo tenía una amistad que llegaba a nuestra casa cuando yo era soltera, y llegaba y con 5 o 10 minutos que platicábamos con ella, ya mi mamá y yo nos quedábamos así, que decía, pero ¿qué vas a hacer de comer? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y si vas y compras esto? Y mira, esto ya no sirve, y si cambias esto, o sea, decías, ay, ¿no?
hay que tener cuidado porque también hay estos círculos de influencia influyen para mal en nosotros. Entonces, hay personas que se apasionan por los viajes, por los lujos, por los carros, por la riqueza y la opulencia, pero en un sentido de vanidad. No estoy hablando de que estoy en contra, ¿verdad?, de las bendiciones que luego Dios nos da, pero sí nuestro corazón debe estar depositado en el tesoro eterno que es Cristo Jesús. Amén. Y continuamos. La pregunta que yo tengo ahora para ustedes es la siguiente. ¿Qué efecto tiene en ustedes pasar tiempo con estas personas? Recordemos nuestro texto base que era Hechos 4:13, donde Pedro y Juan están compartiendo la palabra delante del concilio y ellos quedaron maravillados. ¿Por qué quedaron tan sorprendidos? Porque ellos, los discípulos, habían pasado tiempo con Jesús. Y es que ya les he dicho que orar es sencillamente pasar tiempo con Jesús. Así de simple, es un principio bíblico hermoso. Y hay que recordar, orar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Los discípulos ya estaban siendo transformados porque habían pasado tiempo con Jesús. Los discípulos caminaron y recorrieron muchos lugares en esas largas caminatas y hablaban y convivían con Jesús. Imagínense el privilegio de vivir en esa época cuando Jesús estuvo en la tierra. O sea, los discípulos son los testigos vivientes de este regalo de amor que nos hizo Dios. Los discípulos veían cómo Jesús se levantaba muy temprano y se alejaba un poco para orar. Esto lo vemos en Marcos 1:35. Ahí está esta palabra tan hermosa. Marcos 1:35. Dice su palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, pues no sé más o menos a qué horas amanece, pero a las 3 de la mañana está oscuro todavía. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana. Entonces los discípulos que estaban ahí en comunión con él, que estaban con Jesús, podían observar que él se levantaba temprano y decían, bueno, ¿dónde está Jesús? Y lo veían que se alejaba porque iba a orar. Él pasaba a veces toda la noche orando. En Lucas 6, del 12 al 13, confirmamos esta hermosa palabra. Lucas 6, del 12 al 13. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, estaban todos los discípulos atentos. Mira, es que Jesús pasó toda la noche orando. Nosotros nos dormimos un rato, pero él pasó toda la noche. Ese círculo de influencia que era Jesús los estaba moldeando, los estaba preparando. Por eso los discípulos es que se dieron cuenta que para Jesús la oración era muy importante, era vital, era de suma importancia. Él mismo dijo que no hacía nada si no lo veía del Padre. Y así tenemos que hacer nosotros. Ese círculo de influencia que tenemos es Jesucristo. Y necesitamos ver qué hace, qué está haciendo y tratar de imitarlo. Vamos a leer este versículo, dice Juan 5:19. Lo estoy buscando. Ojalá tuvieras una Biblia cerca de ti, ojalá estuvieras anotando para que después puedas volver a meditarlo o puedas compartirlo con alguien más, este mensaje. Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, siendo Jesús el ungido de Dios, el Hijo de Dios, no tomaba decisiones de manera independiente. Hacía lo que veía que su Padre hacía, todo lo consultaba con él. Ojo aquí con esto, él no tomaba decisiones por su cuenta. Así es. Bueno, continuamos. Algo bien interesante. En Mateo 26:40 encontramos otro principio bíblico muy valioso. Muy valioso. Mateo 26,
40. Vamos a buscarlo. Dice la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y de aquí sale el título de este mensaje. Irene, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Imagínate que Dios te mirara a los ojos y te dijera: ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Ya leímos que a Jesús le gustaba temprano, se levantaba y oraba. Cuando nosotros hacemos esto, estamos poniendo en las manos de Dios todo lo que va a suceder en ese día. Es a través de la oración que nosotros podemos enfrentar el día a día. Porque, bueno, hemos leído y hemos experimentado y sabemos que cada día trae su propio afán. Hoy puedes estar muy tranquila cenando y resulta que mañana ya pasó algo, se rompió algo, cambia totalmente tu día. O amaneciste con dolor de cabeza, pero si anoche estabas muy bien. Cada día trae su propio afán. Y es a través de la oración que nosotros podemos enfrentarnos al día a día. Así lo hacía Jesús. No salía a ningún lado si no consultaba con su Padre la voluntad que tenía para él. Lo mismo sucede con nosotros. Qué hermoso sería y qué hermoso es, ¿verdad?, para los que lo hacen, despertar y lo primero que hacer es: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en este día? Señor, pongo en tus manos todo lo que voy a hacer hoy. Dame la sabiduría, dame la paciencia, trabaja conmigo para que este día sea de bendición, desde temprano. Y entonces ya sales y tomas decisiones y actúas y vas y vienes, pero sabes que estás con la cobertura de tu Padre. Y el otro tema de: ¿no puedes orar 1 hora conmigo? O sea que Jesús nos invita que mínimo, para Él mínimo, debemos orar 1 hora. Fue lo que le dijo, ¿verdad?, a Pedro. Entonces yo sé que aquí hay controversia, ¿verdad? Algunos dicen: yo puedo orar 5 minutos y me siento bien, y es una oración sincera y de corazón. Y sí, puede ser, nadie está diciendo que no. Pero cuando ves a un amigo, ¿qué prefieres? ¿Sentarte a platicar 5 minutos o platicar 1 hora con él? Si es un amigo que amas y que te la pasas súper padre con él, tú dices: pues yo el mayor tiempo que pueda, ¿verdad? Incluso cuando estamos tan a gusto en esa plática y en esa conversación, se nos van las horas como si nada. No son 5 minutos, ¿verdad? Y bueno, Jesús aquí nos dice, es un principio bíblico: ¿no has podido orar conmigo, velar conmigo ni siquiera 1 hora? Así que este sea nuestro propósito. Ahora que tenemos mucho tiempo, mínimo, oremos 1 hora con el Señor. Amén. Y que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude para poder hacer esto. Los discípulos pasaban tiempo con Jesús, observaban de primera mano lo que Jesús hacía. Y en Mateo 18:20 observaron cómo Jesús liberó a un muchacho, a un chico que estaba endemoniado. Y los discípulos llegaron y hablaron con Jesús aparte, porque yo creo que les dio pena, y le dijeron: ¿por qué no pudimos liberarlo? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio nosotros? ¿Y qué le contesta Jesús? Algo bien interesante. Vamos a leer Mateo 17, del 18 al 20. Rapidito lo buscamos. Búscalo, y si no, yo lo voy a leer para ti hoy. Mateo 17, del 18 al 20. Dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: oye Jesús, ven tantito. Le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? ¿Y qué les contesta Jesús en el 20? Por vuestra poca fe. Así de sencillo. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y termina, ¿verdad?, con esta respuesta contundente: este género no sale sino con oración y ayuno. De primera instancia, por vuestra poca fe. Así que ellos tuvieron mucho tiempo, los 3 años que duró el ministerio de Jesús, un ministerio hermoso, poderoso, de señales y prodigios. Los primeros que atestiguaron todo esto fueron
Los discípulos aprendieron de primera mano, aprendieron del maestro por excelencia. Qué gran privilegio tuvieron ellos. Pues ellos también tenían dudas y se acercaban y le preguntaban a Jesús. Y Jesús les enseñaba. Orar, queridos hermanos y queridos amigos que nos pueden ver y escuchar, orar es ver qué está haciendo Jesús para tratar de hacerlo nosotros, para imitarlo. La oración requiere de valentía, requiere de poder y de autoridad. Solamente estando en comunión con Jesús es que vamos a lograr este tipo de crecimiento y de poder espiritual. Cuando estamos en convivencia, en comunión con Dios. Imagínense, los discípulos lo vieron caminar sobre el mar. Yo también cuando leí esta historia, ya saben, todas las historias que tengan que ver con mar, yo me quedo así fascinada y empiezo en mi mente a imaginar y yo casi veía a Pedro cómo caminaba, cómo Jesús le decía, ven, y digo, wow, pues ellos experimentaron de primera mano todo eso. Ellos pasaban tiempo con Jesús. Lo vieron comer con republicanos, es decir, con lo peor, ¿verdad? Y pecadores y pecadoras. Lo vieron morir en la cruz. Y luego vieron cómo resucitaba, aleluya. También uno de mis pasajes favoritos, yo cuando vi la película, pues todo hermosa, pero esa parte donde se mueve, ¿verdad?, la piedra y encuentran la tumba vacía, yo siempre le decía a Noé, esa es de mis partes favoritas de por siempre, porque Jesús resucitó y eso le da sentido a todo. Ese es el sentido de nuestra fe, que nuestro Señor y Salvador resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que tienes que gozarte, sentir eso. Nuestro Señor resucitó. Pues los discípulos estuvieron de primera mano, viviendo, experimentando todo esto. Conocieron al Hijo del Hombre, conocieron a Jesús en su humanidad, es decir, lo vieron llorar, lo vieron reír, vieron cómo comía, porque también comía pescado asado. Entonces dije, wow, hasta se me antojaba. Yo decía, bueno, a mí también mis tíos, ¿verdad?, lo ponen en la leña y sabe delicioso. Entonces a mí me atrapó, el Evangelio me atrapó, ¿sí? Jesús caminaba con sus discípulos y estaba formándolos, los estaba preparando, ¿verdad?, para todo lo que se venía, para la gran comisión. Ellos vieron al Hijo del Hombre, pero también vieron su divinidad. Aleluya. Vamos a leer Juan 1:14. Jesús se hizo hombre, estuvo aquí en la tierra con nosotros. Juan 1:14. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínense, el verbo se hizo carne y Jesús mismo habitó entre nosotros, como el más humilde de los hombres, sin gloria, porque venía a rescatarnos, venía con un propósito, que era rescatarnos a ti y a mí, y también al que nos escucha, a nuestros amigos que nos escuchan. Este regalo es para todos. Los discípulos aprendieron de primera mano a tener misericordia, porque veía como con qué amor sanaba a los enfermos y con qué amor se sentaba con lo peor de la sociedad de esa época. Tengamos ojos misericordiosos y aprendamos a dar. Amén. Por eso es que les digo todo esto. Por eso es que estamos meditando en Hechos, por eso estamos estudiando esta palabra. El que tiene un encuentro con Jesús tiene que transformarse. No hay de otra. Se nota cuando estamos con Jesús, cuando hemos pasado tiempo con Él a través de la oración. Se nota. Es como cuando tienes sarampión. No lo podemos ocultar, ¿verdad? De repente yo me levanté un día, me veo al espejo, estaba despeinada, ¿verdad?, pijama, y me veo al espejo ahí en Jardines y me espanté porque literal tenía puntos rojos en toda la cara, o sea, pero nunca me había pasado. Entonces sí me espanté, y en las manos y todo. Así es esa enfermedad, ¿verdad? Pues así pasa cuando pasas tiempo con Jesús en oración, cuando le conoces, se te nota, cambias completamente, eres transformado, renovado. Y también si no lo haces, también se nota. Recuérdalo.
Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso tiempo estamos teniendo. Orar es ver con nuestros propios ojos lo que los discípulos vieron. No estuvimos en esa época, pero tenemos el Espíritu Santo, el regalo. Y eso nos permite ver y experimentar y que este evangelio cobre vida nuevamente, gracias al Espíritu Santo. Orar es leer los evangelios y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la enseñanza para nuestras vidas, que podamos aplicarlo a nuestro tiempo, tal y como Jesús lo hacía en esa época. Los mensajes que aquí se preparan tienen ese propósito, que sean prácticos, que puedan ser aplicables a tu vida, que te dejen una enseñanza, que cuando tú termines de escucharlos digas, estoy más enamorado de Jesús que antes, yo no sabía esto, yo no conocía esto. Entonces cuando escucho las predicaciones de mi pastor aprendo muchísimo. Y digo, pero yo no había entendido, no lo había pensado de esta manera. Y siempre le andaba preguntando cosas al pastor. Yo le pregunté, ¿vamos a ver en el cielo a nuestros seres queridos? Y también le pregunté en una ocasión cuando estábamos aquí en el servicio, le dije, pastor, pero entonces Judas nació con ese propósito de entregar a Jesús. Y mil preguntas, porque hasta la fecha, ¿verdad? Siempre estamos dispuestos a aprender. Y no lo sabemos todo. Pero nos acercamos a Él porque Dios le ha dado mucho conocimiento y sabiduría de la palabra. Así que, qué hermosos tiempos, ¿verdad? Que los discípulos pudieron estar con Jesús, verlo, sentirlo, experimentarlo. En 2 Corintios 3:18 encontramos una historia que me parece fascinante también. Son de estos dos discípulos cuando iban hacia Emaús. Vamos a leerlo. Perdón, me equivoqué. 2 Corintios 3:18. Así les dije esa cita, ¿verdad? Pero se refiere, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Orar es ver a Jesús, salimos de ese encuentro, de ese aposento que hemos tenido con Él, de ese tiempo, y vamos a reflejar su gloria. Porque de eso se trata todo esto, reflejar la gloria de Jesús. Eso se consigue a través de la oración. La pregunta que hacemos es la siguiente: en tu tiempo, no en este mensaje, no los tiempos que se destinaban en esta iglesia para la oración, en el tiempo que tú, en tu tiempo de búsqueda del Señor, ¿estás viendo a Jesús? ¿Estás experimentándolo? ¿Estás escuchándolo? En esos tiempos de oración que tú tienes, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Muchas veces conocemos a Jesús, pero a veces cuando nos habla no lo reconocemos. A veces no lo escuchamos, está ahí, lo conocemos, pero no hay una comunión real con Él. Todos sabemos versículos, todos sabemos orar, todos hemos ayunado, no todos hemos echado fuera demonios, pero la mayoría sí, ¿verdad? Pero esa es la idea. En tus tiempos de oración, en tu búsqueda, en tu sendero de oración, ¿qué es lo que estás observando? ¿Observas a Jesús? ¿Escuchas a Jesús? Y es ahí donde les comentaba de este pasaje, de ese camino a Emaús con estos dos discípulos que estuvieron sentados con Jesús, imagínense. Jesús ya había sido entregado, crucificado, y estuvo con los discípulos, ¿verdad? Se les aparecía antes de su ascensión. Pero imagínense, estaban con Él, partieron el pan con Él y no lo reconocieron. Porque es muy fácil distraernos. Es muy fácil perder la sintonía con el Espíritu Santo. Y más ahora que estamos en tiempos tan peligrosos. Estos discípulos estuvieron con Él mismo, cenando, compartiendo el pan, y no lo reconocieron. Lucas 24, 31, 32. Lo voy a leer para ti rápidamente. A mí me gusta mucho buscar los versículos. Lucas 24, del 31 al 32. Dice su palabra: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, o sea, imagínate, los discípulos decían,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es decir, oye, pero ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que era Jesús? Si cuando estábamos con Él platicando, algo dentro de nosotros se movía, ardían nuestras emociones, nuestro corazón. Porque las personas que pasan tiempo con Jesús son transformadas. No hay vuelta atrás cuando tienes un encuentro real con Jesús. Y lo vas a recordar siempre. La primera vez, cuando bajas a las aguas, es precioso. Esos momentos nunca se olvidan. Yo tengo mi diploma ahí, ¿verdad? Ahí enmarcado, ya tiene bastante tiempo, pero es un tesoro para mí. Y Aurorita me compartió una foto de aquel tiempo, de cuando yo bajé a las aguas. Y son tesoros para mí, son hermosos recuerdos. Te invito a que recuerdes cómo fue el día que te bautizaste. Fue precioso, ¿verdad? Pues así, estos discípulos, a pesar de que estaban con Jesús, de que formaban parte de su círculo íntimo, de que Jesús los estaba capacitando, en ese momento no pudieron reconocerle. Y después dijeron, pero sí es cierto, ¿cómo es posible si sentíamos algo especial? Ese fuego es el que debe arder dentro de ti. Y se logra a través de la oración, a través de la comunión, a través de pasar tiempo con Jesús. Este es el relato del que yo les comentaba hace ratito y es el camino rumbo a Emaús. Ese mismo efecto, lo que ellos experimentaron, nosotros lo podemos experimentar cada mañana cuando despertamos y cuando nos encomendamos a Dios a través de la oración, cuando pasamos tiempo con Jesús en la oración. En estos tiempos hermosos, sería muy bueno que tú le preguntaras a Jesús. Hazle preguntas, porque una comunicación requiere de interacción. Es el mensaje que enviamos y el que recibimos. Se necesita de dos partes. Si tú nada más estás hablando y hablando y hablando, pero no has sentido una respuesta de Dios, algo está fallando en ese tiempo de oración. Porque cuando platicas con alguien es un mensaje de ida y de vuelta. Entonces pregúntale a Jesús, hazle preguntas. Le puedes decir, Señor, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Aquí hay otro principio bíblico muy importante. En estos tiempos de oración, tú puedes decirle, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Nuestra sabiduría es humana, la sabiduría de Dios es infinita. Si aplicas este principio, te va a ir bien en todo lo que tú hagas. Vas a tener siempre claro tu propósito, tu meta y hacia dónde vas. Tan fácil como decirle, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Aplica para todo, un despido, un enojo, un problema, una enfermedad, cualquier circunstancia, una inquietud. Cuando tomas las decisiones más importantes de tu vida, que son con quién me voy a casar, a qué me voy a dedicar toda la vida, cuáles van a ser mis creencias, todo esto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Aprovecha estos tiempos de comunión, no son tiempos perdidos, no es hablar y hablar y hablar, es tener un encuentro real con Jesús. Así lo hicieron los discípulos cuando estaban aquí en la tierra. Lo más importante, Dios te va a responder. De alguna manera vas a sentir esa pasión y ese fuego en tu corazón. Dios te va a responder. Quizás busca algún hermano para que te confirme, quizás leas un versículo y entiendas el contexto o la profundidad y traiga luz a tu vida. Tal vez a través de alguna alabanza, tal vez a través de algo que lees, una predicación que escuchas, de distintas maneras. O tal vez puedas escuchar la voz audible de Dios. Amén. Pero Dios te va a contestar. Dios no se queda nunca callado. El silencio de Dios también significa algo. Seamos sabios para reconocerlo. Seamos sabios. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Porque los discípulos era fácil para ellos, se puede decir, porque vieron cómo se convirtió el agua en vino, porque vieron cómo sanaban los paralíticos. Era fácil, ¿verdad? Para ellos. Incluso para Nicodemo, que era un hombre tan sabio, él tuvo que entrevistarse con Jesús y decirle, Señor, tengo todas estas dudas. Un hombre tan sabio como Nicodemo. Los discípulos podían ver de primera mano todo el ministerio de Jesús.
estaban con ellos, estaba con Él, ellos estaban con Él en la tierra. ¿Qué pasa con nosotros? No es tan fácil, ¿verdad? Porque no lo vemos. No vemos todos los milagros que Jesús hace en distintas iglesias. A veces no nos enteramos. Pero tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Él es el Consolador, el que nos va a recordar todas las cosas. Es en el Espíritu Santo que somos vivificados. Es en el Espíritu Santo que tenemos poder y autoridad para hacer todas las señales, milagros y prodigios que se hicieron. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos perfecciona, nos moldea, nos consuela, nos recuerda todas las cosas. Dice Jesús, les conviene que me vaya. Le dice Jesús a los discípulos, les conviene que me vaya para que el Padre mande al Consolador. Y Él estará con ustedes todos los días. Así que tener el Espíritu Santo es tener al mismo Jesús abrazándote en este momento. Es lo que experimentamos cuando nacemos de nuevo. El regalo de las lenguas, ¿verdad? De la interpretación de sueños. Todo esto es un regalo precioso que viene del Espíritu Santo. El poder y la autoridad es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos siempre, hermanos y amigos que nos escuchan, tener comunión con Dios. Recuerda, orar es simplemente estar con Dios. Y se va a notar, como se notó con los discípulos en el concilio. Se va a notar cuando estés con Jesús. Se va a notar, porque tu vida va a cambiar completamente. A cada uno, ya casi para finalizar, a cada uno nos toca, nos corresponde buscar a Jesús de manera personal. Y esto es muy importante debido a las circunstancias del encierro, del aislamiento que estamos todos experimentando. Tenemos que buscar a Jesús de manera personal. No podemos estar esperando, ay, ya dijeron que ya van a abrir la iglesia, ay, qué bueno, todos queremos regresar. Pero si no la abren pronto, te vas a perder. Si no la abren pronto, ¿cómo va a estar tu vida espiritual? Te vas a enfriar, como dicen por ahí. Que hemos platicado con algunos pues amigos de otras iglesias, otros pastores, ¿verdad? Y nos han comentado que hay un desánimo generalizado en todas las iglesias. No todos los hermanos, pero una mayoría, una parte significativa sí. ¿Por qué? Porque están dejando la responsabilidad de la búsqueda al ministerio de alabanza, a los predicadores, al pastor, a la pastora, a los diáconos, a los servidores. No es así, hermanos, no es así. Que el Espíritu Santo traiga luz en este pensamiento. La responsabilidad de buscar al Señor es tuya y mía. Es personal. ¿Qué pasa si no abren nunca la iglesia? Y estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, es principio de dolores todo esto que estamos viviendo. Es una situación muy fuerte. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo fortalecidos o somos débiles espiritualmente? No depende del pastor. Yo sé que el pastor se reúne, tiene sus tiempos de comunión, los líderes, los hermanos. ¿Qué está pasando contigo? Es una búsqueda personal la que tenemos que tener con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de distintas maneras. Así como yo les mencionaba al inicio de este mensaje, cómo Dios me moldeó desde que era niña y me fue preparando para ese momento en que iba a ser revelado el Evangelio para mí. Tú tuviste una infancia diferente, viviste cosas distintas, a lo mejor el maltrato de tus padres, el divorcio, el abuso, carencias económicas, todo eso que Dios permitió que pasara es con un propósito, es para un propósito. Nada es casualidad porque Dios es un Dios de propósitos, ¿amén? ¿Lo crees conmigo? Di amén. Dios es un Dios de propósitos. Así que la infancia que tuviste te preparó. Dices, es que yo nací en familia cristiana, yo no tuve necesidad. Pues también. Es personal, la búsqueda del Señor es personal. El pastor siempre nos dice, bueno, que se va a salvar tu papá, tu mamá, pero tú, ¿verdad? Es personal esto, hermanos, amigos. Así que leemos este versículo ya casi para finalizar. Se encuentra en Juan 21:21. Este es uno de mis versículos también favoritos. Es cortito, pero encierra una gran verdad. Vamos a leerlo. Juan 21:21, y está fácil de aprender. Dice, cuando Pedro le vio,
dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La última parte dice: ¿qué a ti? Sígueme tú. De ahí la importancia, hermanos, de tener mucho cuidado. Porque a veces, como les comentaba, damos opiniones, ¿verdad? Es que yo decía, no, es que yo creo que tú necesitas hacer esto, esto y esto. Y Dios me dijo. Ojo ahí. El Dios me dijo, Dios primero te va a hablar a ti porque tú tienes una relación real con Él. Al primero que le va a hablar Dios es a ti. Y a través de los demás te puede confirmar. Pero no es posible que te diga, es que tú te vas a casar con tal persona. Lo vi en un sueño, me dijo Dios. Y el otro, pero yo ni siquiera me quiero casar, ¿verdad? O sea, hermanos, amigos, Dios tiene un plan y un propósito específico para cada quien. Aunque trabajó con sus discípulos, aunque los preparó para todo lo que pasaría después, para la gran comisión, Él los conocía y sabía que eran de distinto carácter. Y sabía, como era un excelente maestro, que necesitaba tratar a cada uno según sus necesidades. Y esto es aplicable hasta el día de hoy. Hay instrucciones específicas para cada persona. Dile al de junto, a quien tengas, dile, hay instrucciones específicas para cada persona. Y esas solamente las conoce Dios. Y Él te las hará conocer. De ahí la importancia de que en tus tiempos de oración, en esos tiempos de estar con Jesús, tú le preguntes y le digas: Señor, muéstrame tu voluntad. Hazme entender tu voluntad y el propósito que tú tienes para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Pues es así como hemos concluido con la exposición de este mensaje. Ahora, hermanos, yo los invito a que me acompañen en este hermoso tiempo de oración que queremos tener con ustedes. Recuerden que los viernes teníamos siempre nuestro servicio de oración. Nos tocaba compartir, ministrar. Y sí se extraña realmente, hermanos y amigos. Yo sé que el confinamiento es complicado. Estamos pasando tiempos muy difíciles y tiempos peligrosos en donde a través de la oración es que vamos a salir fortalecidos y vamos a salir victoriosos y avantes de cualquier situación. Por eso yo quiero iniciar este tiempo de oración, ya para finalizar, con esta hermosa alabanza. Tiene mucho tiempo, hermanos, que no cantamos juntos, porque yo sé que ustedes sí, en sus hogares, yo sé que en sus altares de oración lo hacen. Yo tengo un vecino que vive cerquitita de mí, pegadito de mí, ¿verdad? Y los escucho siempre que están con sus alabanzas. Y me lleno de gozo. A veces le digo, hermano, ¿las pone usted o las pongo yo? ¿Verdad? Así que hoy acompáñame. Quiero que este tiempo tú te concentres y puedas pensar, imaginar. Yo quiero que en este momento tú te concentres y tú puedas pensar y sentir que estás entrando en un tiempo especial con Jesús. Aprovecha este momento. Dios quiere ministrarte y quiere abrazarte a través de esta oración que vamos a hacer juntos. Señor, mira cuánto extrañamos estar en tu presencia, Señor. Hay tristeza en nuestro corazón, Señor, porque como congregación no podemos estar juntos, no hay comunión con nuestros hermanos y nuestros amigos. Pero, Señor, todo obra para bien, tu palabra dice. Y tu palabra dice también que es por la misericordia, por amor a los justos, que los tiempos serían acortados. Estamos pasando este tiempo de peligro y de necesidad. Oh Señor, quizás algunos de mis hermanos han perdido algún familiar. Yo los comprendo. Hemos pasado semanas complicadas. Yo desafortunadamente perdí a una tía que era como mi segunda mamá. Ay, hermano,
Solamente el Señor nos puede fortalecer en esos momentos. Quizás algún familiar ya te dijeron, es que está enfermo, es que ya me hablaron y me avisaron que está enfermo. Los casos van en aumento, hermanos, y ya no son personas desconocidas, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro sanador, tenemos a Jesús de nuestro lado. Él pelea junto con nosotros esas batallas. Y si yo puedo estar aquí hoy es porque el Espíritu Santo es el que me consoló, a mí y a mi familia. Y yo sé que no soy la única, esto está pasando en todo el mundo. Pero ¿cómo respondemos ante estos desafíos, ante estas tragedias? Respondemos corriendo a los brazos de Jesús, respondemos buscándole en oración, respondemos estando, pasando tiempo con Jesús, estando en esa búsqueda. Es como respondemos, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Así nos toque vivir cosas difíciles, nuestro gozo depende de Dios. Él es nuestro gozo eterno. Así que no permitas que el enemigo siembre temor en tu corazón. No lo permitas. Llénate de su palabra, llénate de su Espíritu Santo. Siéntete con libertad. Hay un versículo que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Irene, ¿cómo estás tan tranquila si ni siquiera pudiste despedir a tu tía? Si ni siquiera pudiste ir y darle un abrazo a tus familiares. Es el Señor el que nos fortalece. El Señor nos prepara para cada batalla. Y es en Él en quien encontramos nuestra fuerza. Así que si estás pasando por un problema, una situación parecida, si tienes miedo, si hay escasez económica, si hay enfermedad en tu hogar, estamos en el lugar correcto, estamos en el secreto de Dios, en la búsqueda del Señor. Estamos en la intimidad con Él. Aprovecha este bello momento que Dios nos regala, porque Él es el que produce el querer como el hacer de las cosas por su buena voluntad. Ayúdame a cantar esto, que el Señor nos ayude. El Señor recibe toda la gloria, Padre, y toda la alabanza. Es en tú eres nuestro escondedero, es en tu presencia en donde encontramos, Señor, nuestro refugio. Y así como el salmista cantaba y decía temprano, yo te buscaré, Señor. Así como los discípulos observaban que Jesús se apartaba para buscar de su presencia, para estar con Dios, para meditar en Él, es como Jesús podía enfrentar el día a día. Si Jesús lo hacía siendo la máxima creación de Dios, el Hijo unigénito, el hermoso, nosotros también, hermanos. Gracias, Señor. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Aleluya. Porque tu diestra, levanta tus manos donde estás. Es la diestra del Señor que está sosteniéndote en este momento. Me ha sostenido. Señor, es tu diestra de poder quien nos sostiene cada día, la que nos anima, la que nos respalda. Tú no nos dejas caer, Señor. No importa lo que tengamos que enfrentar, la pérdida de un ser querido, la escasez económica, la enfermedad, este
tiempo de tribulación es pasajero, porque nuestro destino es eterno, nuestro destino es celestial. Hemos sido creados con un propósito, el de alabarte y glorificarte eternamente. Somos tus hijos, somos criaturas nuevas. Hemos dejado atrás nuestra vida y hemos hecho ese compromiso de buscarte y de servirte. Tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Nuestro contentamiento viene de ti, de conocerte. Nuestro contentamiento viene de que nos salvaste. Nuestro agradecimiento eterno será por habernos alcanzado, Señor, por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros. Así que no importa lo que tengamos que enfrentar. Mientras estemos en esa pasión, en ese secreto de tu presencia, Señor, saldremos victoriosos de cualquier circunstancia. Y deja que hoy el Espíritu Santo te abrace, así como me abrazó a mí hace un mes. Deja que el Espíritu Santo te consuele, porque la pérdida de un ser querido y en estas circunstancias tan tristes, donde estamos aislados, estas tragedias cobran un dolor máximo. Es doblemente el duelo y la tristeza, porque estas heridas normalmente se curan con los abrazos, con el apoyo de la familia. Es como podemos salir adelante, pero estamos imposibilitados. Pero el Espíritu Santo, Él nos consuela. Que el Espíritu Santo te abrace hoy y te consuele. Que el Espíritu Santo te abrace y te consuele. Esta es la oración de este día, de este viernes de oración. Que el Espíritu Santo te abrace. Que el Espíritu Santo te deje y te ayude a salir adelante. Que puedas dejar tu tristeza atrás y el gozo sea renovado. Repite conmigo una última vez. Aleluya. Temprano yo te buscaré. Aleluya. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes sed. Mis hermanos te anhelan, Señor. Getsemaní te anhela a ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Aleluya. Así es. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, aleluya, la diestra del Señor me ha sostenido. Oh, tu diestra, precioso Jesús, me ha sostenido. Y es por tu misericordia que aún estamos con vida, Señor. Y es por tu misericordia que aún estamos con vida. En el hueco de tu mano, Señor, es que deposito toda la congregación de Getsemaní, nuestros hermanos de Getsemaní, de Tonayán, de Gutiérrez, las iglesias hermanas, Pazapan, Cerro Colorado. Señor, están en el hueco de tu mano. Guárdalos y líbralos de estos tiempos peligrosos, Señor, y que la iglesia se llene de valor, que pueda alumbrar como un faro en medio de la oscuridad en el mar. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y es así, hermanos, como me despido de ustedes. Es un privilegio haber podido estar con ustedes en comunión. Reciban un saludo de nuestros pastores, manténganlos en oración, y igualmente a todos los hermanos que comparten aquí el Evangelio, el mensaje de salvación. Nos vemos pronto. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz.
Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.